Vamos a dar inicio. Hoy es miércoles 27 de diciembre del año 2023. Vamos a empezar con la reunión. Rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Pues el día de hoy, el miércoles, estamos leyendo el libro Volví, de comunicaciones de Francisco Cándido Javier. Él manifiesta que la experiencia de él cuando desencarnó y algunas de las circunstancias que atravesó. Hoy nos toca en la página 120, Aula de Preparación Espiritual, como subtítulo. Dice: unos minutos más y penetrábamos en una respetable institución en donde cooperaríamos en la transformación de entidades peligrosas por su avanzada cultura desviada hacia el mal. Conducido por Guillón a la amplia sala, me sorprendí fuertemente al encontrar allí el espíritu de Leopoldo Cirne, rodeado de decenas de entidades poco evolucionadas que escuchaban su palabra con atención. Era un aula perfecta en la que el viejo amigo preparaba a futuros compañeros para la contribución espiritual de orden elevada. Noté su preocupación en sintetizar con el fin de ganar tiempo. De los tópicos registrados por mí, señaló como más expresivo el que tenía por objeto la enseñanza de la cooperación. Aún después de la muerte, decía, la fraternidad es el camino de la salvación. Para que un criminal vuelva al sendero de la paz, urge regenerarse y socorrer a los hermanos ignorantes que tuvieron también el infortunio de resbalar por el despeñadero del crimen. A fin de que el intemperante se reajuste, es imprescindible que se cure, colocándose en la forma de poder auxiliar a los que todavía no pudieran libertarse de los malos hábitos. Si el ingrato desea iluminar su propio camino, conviene que se dedique a reparar sus propios errores en lo que se sumergió inopinadamente, amparando al prójimo de todo corazón, despertándolo a los beneficios de la gratitud. Es ineludible, por tanto, la reforma íntima con el trabajo de autoperfeccionamiento, con el fin de que la dádiva de la reencarnación produzca frutos de paz y de sabiduría. Aquellos espíritus, revelando profundo interés, escuchaban con la misma atención con que en la tierra suelen atenderse los informes alusivos al modo de ganar dinero fácilmente. Sonriente, Guillón comentó la posición diversa en que nos hallamos después de nuestro paso por el sepulcro. Mientras nos encontramos en el mundo carnal, una aplastante mayoría de los hombres menosprecia el alma, atendiendo únicamente las ventajas inmediatas del cuerpo. Al sobrevenir la muerte se observa lo contrario. Los indiferentes de ayer, en su mayoría, buscan el modo de olvidar las impresiones que les quedan de la experiencia física, procurando las ventajas del alma. Nadie se eleva del suelo planetario sobre alas ajenas, y de ahí la necesidad de numerosas organizaciones de asistencia y de socorro sobre la misma tierra. Cirne es uno de los pioneros de esas escuelas de preparación espiritual. Terminada su clase, vino a reunirse con nosotros pronta y amablemente. Así que le dije satisfecho, orientando a nuestros hermanos hacia el cielo, fijó en mí aquellos mismos ojos relampagueantes que habíamos observado en otros tiempos y me respondió: no, Jacob, no es precisamente eso. Si en la esfera carnal trabajamos instruyendo al prójimo para que aprenda a morir bien, cooperamos ahora a fin de que sepa renacer con provecho. Bueno, este es el título de este tema, que es Aula de Preparación Espiritual.
Bueno, de alguna manera nos están comentando acá cómo le tocó a este hermano, se llama Jacobo, quien está manifestando la experiencia y la importancia de prepararnos en este mundo terrenal, ¿verdad, Walter? Para poder salir adelante. ¿Quiere hacer algún comentario? Pues al final, dentro de todo el proceso de esa preparación que nosotros tenemos cuando volvemos al mundo espiritual superior, pues obviamente pues todo lleva etapas, ¿sí? Y obviamente hay espíritus como responsables, ¿verdad? ¿Sí? Que tienen como la tarea de orientar a nosotros como espíritus, sea de la índole en la que hayamos desencarnado, por ejemplo, y que eso también después obviamente nos va permitiendo, si es que yo quiero, ¿sí? Como espíritu, entender lo que tú me estás diciendo, por ejemplo, pues como que vos sos el responsable del lugar, y vos mire, hermano, fíjese, Walter, mira, hace esto, hace aquí, esto, la verdad que si vos te mantenés siempre en ese plan material en el que no olvidas a tus seres queridos y que lloras todos los días por ellos, entonces al final quien me atraso soy yo, porque la responsabilidad tuya es ver cómo me puedes orientar, pero la responsabilidad es mía, ¿sí? Si yo quiero en realidad salir de ese proceso en el que yo me encuentro, ¿sí? Ya pasando a esos estados de como de mayor índole, por ejemplo, entonces ya viene la fase, es como de preparación del espíritu. Bueno, mucha ya estuvo, ya Walter, ya saliste de esta situación, ya vas a pasar a esta etapa, ¿sí? Donde se te va a preparar, ¿para qué? Para una próxima existencia, ¿sí? Ya viste todo lo que tú hiciste y ahora te toca, un ejemplo, tomar cuerpo, pero no lo decido yo, sino que es por medio de el trabajo que se ha realizado. Ajá, por medio del trabajo realizado, ¿sí? Y de lo que obviamente yo he hecho materialmente. O sea que no tuve méritos, o sea que sí tuve méritos, sí. Eso ya es personal. Ajá, ya es personal. Pero sí entiendo el hecho de que hay espíritus encargados de ciertas áreas para dar apoyo, para dar asistencia, ¿sí? Y obviamente está Dios, el Maestro Jesús y todo su equipo de trabajo, pues no es Dios en específico. No, sino se van las tareas. Ajá, como asignadas. Vos sos asignada en esta tarea, vos sos asignada en otra tarea. Entonces ya te toca a ti esta función. ¿Sí? Como materialmente lo hacemos, pues. ¿Sí? O sea, como él dice, si materialmente nos tocaba trabajar, como quien dice, duro, en esta fase, hoy en esta situación en la que estamos, hoy nos toca mucho más, ¿sí? Porque tenemos que seguir orientando, dice. ¿Sí? Y unas veces dice, y aquel que no se quiere dejar orientar, aquel que sigue con su necedad, de su molestia, de su enojo. ¿Sí? ¿Cuántos espíritus no pasan hacia el otro lado? Son N cantidad de espíritus. Y al final la gente cree que uno como espíritu pasando al otro lado ya está puro. Ya está, ¿sí? Como salvo, ¿verdad? Ajá. Y no es así. No funciona de esa manera. Pero obviamente la gente no... Es natural que no lo entienda, pues. Primero porque no ha pasado ciertos procesos. Ajá. De experiencias o algo. Iniciamos la reunión. El día miércoles estamos leyendo un libro que se llama Volví, que es una experiencia de un hermano que se llama Jacobo, de qué es lo que él atravesó cuando pasó al plano espiritual. Vamos a volver a leer para poder comentar al respecto del tema. Y bienvenidos, qué bueno tenerlos por acá, de verdad. Como dice Nati, la casa está llena, como dice Normita y como dice Alejandrita.
¿verdad? Y dice, en la página 120 tenemos el subtítulo Aula de Preparación Espiritual. Dice, unos minutos más y penetrábamos en una respetable institución en donde cooperaríamos en la transformación de entidades peligrosas por su avanzada cultura desviada hacia el mal. Conducido por Guillón a la amplia sala, me sorprendí fuertemente al encontrar allí el espíritu de Leopoldo Cirne, rodeado de decenas de entidades poco evolucionadas que escuchaban su palabra con atención. Era un aula perfecta en la que el viejo amigo preparaba futuros compañeros para la contribución espiritual de orden elevada. Noté su preocupación en sintetizar con el fin de ganar tiempo. De los tópicos registrados por mí, señalo con más expresivo el que tenía por objeto la enseñanza de la cooperación. Aún después de la muerte, decía, la fraternidad es el camino de la salvación. Para que un criminal vuelva al sendero de la paz, urge regenerarse y socorrer a los hermanos ignorantes que tuvieron también el infortunio de resbalar por el despeñadero del crimen. A fin de que el intemperante se reajuste, es imprescindible que se cure colocándose en la forma de poder auxiliar a los que todavía no pudieran libertarse de los malos hábitos. Si el ingrato desea iluminar su propio camino, conviene que se dedique a reparar sus propios errores en los que se sumergió inopinadamente, amparando al prójimo de todo corazón, despertándolo a los beneficios de la gratitud. Es ineludible, por lo tanto, la reforma íntima con el trabajo de autoperfeccionamiento con el fin de que la dádiva de la reencarnación produzca frutos de paz y de sabiduría. Aquellos espíritus, revelando profundo interés, escuchaban con la misma atención con que en la tierra suelen atenderse los informes alusivos al modo de ganar dinero fácilmente. Sonriente, Guillón comentó la posición diversa en que nos hallábamos después de nuestro paso por el sepulcro. Mientras nos encontramos en el mundo carnal, una aplastante mayoría de los hombres menosprecia el alma atendiendo únicamente las ventajas inmediatas del cuerpo. Al sobrevenir la muerte se observa lo contrario. Los indiferentes de ayer en su mayoría buscan el modo de olvidar las impresiones que le quedan de la experiencia física procurando las ventajas del alma. Nadie se eleva del suelo planetario sobre alas ajenas, y de ahí la necesidad de numerosas organizaciones de asistencia y de socorro sobre la misma tierra. Cirne es uno de los pioneros de esas escuelas de preparación espiritual. Terminada su clase vino a reunirse con nosotros pronta y amablemente. Así que le dije satisfecho, orientando a nuestros hermanos hacia el cielo, fijó en mí aquellos mismos ojos relampagueantes que habíamos observado en otros tiempos y me respondió, no, Jacob, no es precisamente eso. Si en la esfera carnal trabajamos instruyendo al prójimo para que aprenda a morir bien, cooperamos ahora a fin de que sepa renacer con provecho. Entonces, platicábamos con Walter hace unos instantes cómo nos están indicando nuestros hermanos la importancia de prepararnos cada día para poder estar en una mejor condición, en una mejor preparación. Acá nos comentan la importancia de mantener la paz. Claro, es una situación no tan sencilla, pero que tenemos que ir trabajando día con día con las personas que nos rodean en nuestra familia, con las personas con quienes nos rodean en nuestros trabajos, con las personas con quienes nosotros nos relacionamos en la sociedad. Con algunas nos llevamos muy bien, con otras nos cuesta un poquito más. Entonces, ahí es donde tenemos que ver la parte que nos estaba indicando, según la lectura también, el merecimiento, pero también decía algo importante, Walter, todo depende si yo quiero también. O sea, si yo quiero cambiar, si yo quiero instruirme, me están dando ciertas instrucciones, pero dependerá, y como bien nos ha comentado en determinados momentos Normita, que cuando tú das las orientaciones a tus pacientes, usted puede hacer tal cosa para que usted pueda cambiar, pero es su decisión. Está en el momento en que usted ya quiera dar el primer paso y quiera continuar avanzando en esa transformación, pero si usted no lo hace, nadie lo va a hacer por uno. Entonces, por eso es la importancia de que nosotros nos conozcamos y nosotros nos trabajemos internamente para ir mejorando, ¿verdad? Pero no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. ¿Tenés mucho frío? Si quieren cierro la... No, que me duele mi mano. Ah, bueno. Claro. Sí, por favor, Normita. La verdad es que yo siempre he notado
que el mismo ser humano es el que se niega el derecho de estar bien. Así. Cuando yo llegué a grupos de autoayuda, no a la ciencia espírita, pero ahí decía, el sufrimiento es opcional. Yo decía, pero ¿cómo así? Porque es cierto, yo puedo ponerme a sentarme a pensar, ay Dios, cuando estaba aquí mi mamá, pues, tiene 13 años de haber muerto, y yo la quiero tener sentada aquí, no la quiero dejar ir. Entonces, la que jala el sufrimiento soy yo, porque vivo en el recuerdo. Y yo tengo que aprender a disfrutar de lo que estoy ahorita. O sea, no debe uno mantenerse en estados de sufrimiento. Ayer me tocó recibir una paciente, que yo vine y le dije, necesitas creer en ti misma. Entonces, le di una opción y le dije, deberías de hablar con Dios. No le dije poder superior porque es paciente. Y se me queda viendo y me dice, pero no, si yo estoy peleando con él. Y le digo yo, imagínate que él sigue peleando contigo, él te puede quitar el aire que respiras y tú ni te das cuenta. Hacerle conciencia a ella no fue fácil. No fue fácil. Y de hecho todavía no sé si es fácil porque se fue con una idea de que tengo que creer en mí, y para poder creer en mí tengo que aprender a confiar en alguien que no creo, y ella solita se estaba conflictuando. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Hacerlo sencillo. Solo por él vas a decir, gracias Señor. Solamente. Ese es el primer paso. Solo eso voy a hacer, solo eso. Y nos vemos la otra semana. Entonces, yo tuve que buscar algo que se le facilitara a ella, porque cuando una persona se cierra mentalmente, no abre su mente para hacer algún tipo de cambio, entonces sí, está jodido, el asunto está jodido. Sí. Creo que es importante. Ya cuando uno empieza a ver lo de la ciencia, por supuesto que ya no le hablo de la ciencia espírita, porque yo, si ella no cree en Dios, si yo le hablo de la ciencia espírita, bruja me va a decir. Entonces, pero yo sí puedo entender que ella tiene que prepararse un montón, porque está bien lejos de estar bien con ella. Consigo misma. Yo sé que voy a regresar a casa en algún momento de mi vida. Yo no sé si va a ser hoy en la noche, si va a ser mañana, si dentro de 10 años. Y ahora no me preocupa eso. Yo sé que en algún momento eso va a llegar. ¿Y qué puedo hacer? Si yo no he trabajado en mí, yo voy mal. Y ojalá yo fuera salvada porque ustedes realmente se van a sentar a orar por mí. Eso no es así. No funciona así. Funciona que yo haga mi propio esfuerzo. Que yo haga algo por estar mejor. Si solo me quejo, me va mal. No me esfuerzo por cambiar. Sí. Si yo ayer cuando me avisan se murió tu tía, Norma, andate al hospital Roosevelt y ahí qué voy a ir a hacer. Mi tía no tiene parientes aquí, todos viven en México. ¿Tu tía? Sí, mi tía. Y entonces yo llego. Mire, me dice, pero sus apellidos no son los de su tía. Explicarle que ella era prima de mi papá y que mi papá era el que tenía el apellido Amado. Sí, pero tiene que venir un Amado o un Luarca. Porque ella era Amado Luarca. Usted no puede hacer nada. Bueno. De ahí todavía le dije, enséñeme como que sea fuera tarada, ¿qué tengo que hacer? Y la señorita se me queda viendo y me dice, ¿cómo así? Sí, explíquemelo paso por paso. Entonces ya me explicó todo. Y ya le hablé a mi tío que está en México, esto, y tiene que venir un Luarca o tiene que venir un Amado. Y se dejaron venir pues de México, porque ¿qué hacemos? Si no, no entregamos el cuerpo. Y ni siquiera tengo carta poder. Pero, cuenta la actitud. Hice la acción. No me senté a, ay, qué aburrida, no. Ella yo ya sé que no estaba ahí estaba el cuerpo. Mi tía liberó, pero eso lo sé yo. Sí me decían mis hermanas, ay no, si vas a irte al ruso, te has ido a meter ahí.
Pues sí, eso es lo último trámite que se va a hacer por ella. Para apoyarla. Ahora, yo sé que mi tía está mejor que yo. Porque ella no va a pagar cuentas. Que las va a entregar allá son otros 20 pesos. Pero lo que yo hice, lo hice en vida. Iba a visitar, no iba seguido, pero la iba a visitar, platicábamos, bromeábamos. Eso es algo que yo aprendí. Por eso es que el mensaje para mí es, todo lo que yo quiero hacer lo tengo que hacer en vida. Y soy la que se está cortando el paso para la otra situación, para cuando regrese a casa. Porque queda en mi casa, a veces solo es momentáneo. Muchas gracias, Normita. Y de hecho, por eso es que acá nos están comentando, obviamente, de la experiencia de este hermano, de la importancia de mantener la paz y de mantener el equilibrio en nosotros para poder estar en una mejor situación. Acá nos comentan dentro de la lectura aquellos que están en desarmonía, aquellos que están violentos, aquellos que pasan al plano espiritual con una violencia enorme. Imaginemos con quiénes se van a encontrar acorde a la afinidad. Entonces por eso nos están invitando a la reforma íntima, al cambio constante, que es lo que con nosotros mismos nos cuesta. Ya con otras personas con quienes nosotros nos relacionamos es un poquito más difícil, pero que era la parte que tenemos que ir como utilizando las cartas que tenemos para poder hablar con las personas sin entrar en polémica, como mencionaba Normita, ¿verdad? Porque no es cuestión de que yo quiera imponer una religión, o imponer una doctrina, o imponer una filosofía, sino platicarle, y a platicarle así suavecito. Y claro, como bien decía Normita, me pareció interesante, ¿verdad? Que cuando le dice, solo por hoy, pedir a Dios, ¿mencionaste esto? O agradecer a Dios. Agradecer a Dios. Ajá. Solo poder agradecer a Dios, solo eso. Este ya es el primer paso, el agradecimiento, porque así me estaba comentando un amigo el día de hoy casualmente, que estaba atravesando una situación muy fuerte. Entonces yo le decía, no pierda la esperanza. Es que no sé, no perdamos la esperanza. Yo sé que está en una posición muy delicada, pero no perdamos la esperanza. Es que mire, si voy a yo confiar en Dios y de repente me va a pasar algo difícil, yo no me voy a enojar. El problema está, le digo, que como usted conoce la doctrina espírita, si usted se enoja, se molesta porque Dios no cumplió, entre paréntesis, lo que usted quería, entonces fácilmente usted se alinea con las entidades de baja escala, entidades que le van a estar diciendo, ya viste, Dios es malo, ya viste, Dios es un mentiroso, o sea, que tenemos que ser muy cuidadosos, porque así como podemos estar en sintonía con lo alto, también cuando nos molestamos, nos irritamos, podemos estar en sintonía con entidades que nos van a procurar dar ideas nocivas y perjudiciales para nuestro ser, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, por favor? No, o sea, dentro de la lectura menciona de que seguimos siendo orientados, ¿sí? Personas o espíritus que tienen la responsabilidad. En el caso, por ejemplo, voy a hacer como un ejemplo, pues ustedes voy a hacer un ejemplo, el caso de Norma. Ella da orientación para aquellos que nos sentimos mal, ¿sí? Que no hay que hacer con mi vida. Y en el caso en el plano espiritual, también hay espíritus que son responsables también de esa etapa. ¿Por qué? Porque si yo soy necio, soy una persona que no entiendo aún materialmente, ¿sí? Estando al otro lado, es la misma dinámica. Yo sigo siendo necio al otro lado, ¿sí? Y está el espíritu tratando la manera de querer orientar, ¿sí? Entonces, si materialmente, dice el espíritu, hemos trabajado muchísimo para orientar, hoy como espíritu también nos sigue tocando esa responsabilidad y con una mayor preponderancia en el sentido de esa responsabilidad el conocimiento, de tener a un montón de espíritus, darle orientación. ¿Y cuántos espíritus hay rebeldes? ¿Cuántos espíritus no hay rebeldes? Y N cantidad de espíritus rebeldes, ¿sí? Que no lo entienden precisamente porque desconocen del otro lado, ¿sí? Del mundo paralelo, de las consecuencias que uno, como no sabe,
qué es lo que le va a pasar al otro lado, por ejemplo, o cómo voy a estar en el otro lado. ¿Sí? Y estos espíritus tienen esa capacidad de orientar, si es que yo quiero también. Yo siempre cito el caso de mi papá, porque mi papá venía de dar cátedra, ¿sí?, a nivel de lo que es de la doctrina espírita, pero algo que debemos de entender nosotros es que amamos nuestro cuerpo, pues. ¿Sí? Usted se ve en el espejo y dice, wow, qué bonito, soy lo máximo, soy, ajá, no importando el nivel de timba que tengamos, ¿va? Esa no es timba, es inversión. Va. No importando, ajá, no importando, ¿sí? Y eso al otro lado nos pasa factura, porque sigo enamorado de mis sentimientos, de mis emociones, de esa refrigeradora que no la quería dejar, que no quería dejar de no estar en la ventana viendo los chambres de alrededor de mi colonia. Entonces eso me pasa factura al otro lado, ¿sí? Y aún siendo espiritual de igual manera, mi papá decía, me hace falta mi cuerpo. Sí, yo estaba acostumbrado a estar con mi tabletita, decía él, ¿cierto o no? Me hacía falta mi tablet, dice. Y a este lado yo quisiera tener mi tablet, pero ya no la tengo. ¿Sí? Yo hubiera querido estar con ustedes todos los días para estarles ahí acompañando, pero ya no se me era permitido decir. ¿Por qué? Porque les hago daño a ustedes y me hago daño a ellos. ¿Sí? Como espíritu, imagínense. ¿Sí? Y entonces la responsabilidad de este tipo de espíritus de alta categoría, le llamo yo, tienen toda esa capacidad, están precisamente para eso, ¿sí?, para poder orientar a N cantidad de espíritus. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a continuar. Pero por puedo favor. hacer un Claro, comentario, por favor. o sea, solo porque me acaba de dar la curiosidad. Ajá, sí. Así como tu papá, ¿va?, que dice, les puedo hacer más daño, pero es porque él tiene que seguir evolucionando. Exactamente. ¿Ah? Entonces él ya no debe quedarse con nosotros, aunque nos quisiera seguir apoyando y ayudando, sino que tiene que seguir evolucionando, pero eso mismo también nos enseña a nosotros, para que no nos quedemos estancados. Sí, lo que pasa es que él mismo dice, o sea, vos bien galán, dice, galán es bien, vos bien al suave, vos tenés cuerpo, yo ya no lo tengo, a mí me hace falta lo que vos tenés. ¿Sí? Entonces, precisamente para eso, me dan orientación. Fíjense pues, dice él, me orientaron para poder irme alejando de todas estas situaciones que a mí como espíritu me estaban afectando. ¿Sí? Porque no podía estar todo el tiempo, no puedo intervenir en sus decisiones. ¿Sí? No puedo intervenir absolutamente en nada, aunque yo quisiera y lo puedo hacer en una comunicación, dice él. Pero ya eso no es mi función, porque yo ya no estoy en el plano material. Esa es responsabilidad de ustedes. Ustedes saben cómo tienen que enfrentar este tipo de situaciones. No es fácil, para cualquiera no es fácil un duelo. Aquel que ha vivido un duelo no es fácil. Es duro pasar ese proceso. Pero yo me pregunto, yo digo, qué increíble, porque al final uno dice, por lo menos él ha entendido, dice, le sirvió todo el conocimiento que él adquirió y lo está poniendo en práctica. Porque ahora uno como hijo dice, puchica, mi papá cuando ya se presenta ya le habla así todo serio, ya le habla así todo tranquilo, como si no le importara a uno, ¿no? Porque él dice, no puedo estar mezclando mis sentimientos, ¿sí? Porque si no yo me sigo afectando y el que pierdo soy yo, dice. Eso me da a mí la sensación de que entonces cuando yo paso al ramo solo espiritual y ya dejo el cuerpecito que fue inversión. Hermosura de inversión. Yo no debo de tratar de no quedarme apegado con los seres que he amado aquí. Así es. Porque en lugar de poderles hacer un bien, porque quisiera decirles esto y aquello, les voy a hacer mucho daño. Pero la que más se va a hacer daño soy yo, porque entonces no estoy evolucionando.
Y yo pienso que funciona de la misma manera materialmente. Cuando usted está orientando, hay personas que no van a hacer cambios. Sí. No, ¿Sí? se pasan No toda quieren. una vida Ajá. completa. No van a querer, mira, salir de esta situación. No lo van a entender. Y usted dice, bueno, yo ya hice mi parte. Yo ya orienté, ya le di las indicaciones, pero esta persona no lo quiere hacer. Ya es responsabilidad mía. Ella normalmente me dio la indicación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Sí? No la quiero seguir, bueno, yo soy el necio. Después no me vas a estar culpando y no me vas a estar echando la culpa a mí que yo no te lo dijo, que yo no te advertí. Va, ya solo informar, ya solo avisar. Pero uno en la misma necesidad me pega. Ahora yo tengo algo bien curioso. Por ejemplo, hoy me tocaba recibir una paciente que la recibí por primera vez la semana pasada. Pero ella cuando yo la vi la semana pasada estaba mal. Yo le hablé, sin embargo con ella tenía que tener cuidado porque ella regresa a México, ella no vive en Guatemala. Entonces no podía hacer un análisis, no podía porque no teníamos tiempo, ¿va? Entonces dije, con ella me toca escuchar. Perdón. Pero cuando ella se sienta a hablarme su problema, el día de hoy estaba en una postura que yo lo que hice fue abrir mi mente y escuchar mis pensamientos. Gracias. Porque si solo me quedaba escuchando lo que ella me estaba diciendo, ella estaba en un estado totalmente negativo. Sí, que mi hermano aquí, que mi hermano allá. Y de repente empiezo a escuchar mi mente que solo me decía, ella solo quiere hablar. Solo déjala hablar. Desahogarse. Pasé una hora solo escuchando. Y yo así. ¿Ustedes se imaginan a la Normita callada una hora? Hoy sí tuve un hitazo con esa mi paciente. De verdad. Estaba yo así. Yo queriéndole responder y solo escuchar. Solo eso tenés que hacer. Cuando se pasó ya la hora, porque ya obviamente hay que pararla, ya te tenés que ir, ¿verdad? Le digo, ¿cómo te sientes? La Norma, esta es la mejor terapia de mi vida. Muy bien, dije yo. Fue que se desahogó. Solo tenía que hablar. Y a veces uno no entiende eso, porque yo le quiero decir a ella lo que debe de hacer. Y hoy me mandaron a decir, yo. Y tuve que ser obediente. Creo que es de las terapias que más me costó. Pero sí, cuesta demasiado. Ustedes, el poder ser uno, todo eso que dicen, no tener ira, no tener envidia, no tener... Bueno, envidia Sí. yo, gracias a Dios, no tengo. Pero la ira, sí cuando ya no aguanto, sí se me viene. Por ahí. Pero he estado tratando de decir, no tiene que ser así. Yo, ella ¿qué sería eso? Autocontrol. Evaluándome, autocontrol, de que no. Y sí Pero- he estado cambiando mucho y sí me ha funcionado. Sí. Leo mucho lo de lectura que Salud. envían. Salud. Y todo es amor. Exacto. Salud. Salud. Todo es amor y al leerlo me ayuda bastante. Porque además le tengo que dar amor aún. No me nazca, algún día me van a hacer, ¿verdad? Empezar a darlo, a ser amable, a no enojarme y todo eso, pero sí me está costando bastante. Pero sí, siento que estoy cambiando mucho. Es un primer paso, darse cuenta que uno está queriendo cambiar, darse cuenta que uno tiene que esforzarse y por supuesto no es de la noche a la mañana que va a hacer ese cambio, pero poco a poco, con la lectura que mencionabas también, te va ayudando a ser otra persona. Platicábamos antes de la reunión con respecto a algunos seres queridos que nosotros tenemos, en donde en determinado momento, a cierta edad, tal vez eran muy intolerantes o eran muy enojados, pero por circunstancias, por la vida y todo, ya aquellas personas con quienes teníamos ciertas dificultades, después tienen un cambio, son más flexibles, nos comprenden, nos escuchan, nos aceptan. De la misma manera, nosotros vamos entendiendo de que quisiéramos quitarnos todo, pero no podemos No, lo que pasa es que de poquito, ¿no? creo que nosotros los seres humanos Ajá. pasa algo que tenemos como miedo, ¿no?
Así. Me iba a preguntarle a Normita, un ejemplo, pasó una situación, estamos en una reunión y de repente Normita hizo una mala cara, hizo un mal gesto, por ejemplo, y por temor a preguntarle, a consultarle, me quedé yo así. No, yo no le pregunto nada a Normita porque Normita es enojada mucha, ni le vayan a preguntar nada, mejor así déjenlo. Si fuera otro, yo digo, mira, yo te vi que hiciste una mala cara, te molestaste por algo, ¿sí? Yo te dije algo que te haga molestar, un ejemplo, pero no tenemos como ese tipo de situaciones nosotros porque probablemente, primero, no nos han enseñado, segundo, no queremos ni tan siquiera aprender, ¿sí? Yo le decía a Balito, yo a mi papá hace muchísimos años, cuando yo tenía tal vez de 18 años para abajo, yo le tenía temor a mi papá. Era un temor, pero así grande, ¿no? Y yo decía, ¿cómo hago para decirle a mi papá que no me agrada? Si lo que va a hacer es pegarme una gran cachinllada, decía yo. Pero luego después dije, lo más que puede hacer es pegarme un micosco, dije yo. A partir de ahí dije, voy a hacer cambio. Muchos podemos poner los teléfonos en vibrador. El teléfono está en silencio. Sí, corta, gracias. Sí, yo tengo procesador de palabras aquí. Ok, ok. Entonces vine yo y dije, no, ni más, dije. A partir de ahí mi papá le voy a decir las cosas que no me agradan, aunque me mande a hablar. Y fui como cambiando la dinámica de ese temor que yo tenía hacia él. Y yo después me sentía nítido, porque rompí ese estereotipo de pensar qué es lo que iba a decir y qué iba a sentir. El esquema ese de que mi hermano mayor es el elegido, es como quien dice, él es el que, es como le llamo, es el preferido. Primogénito. O sea, uno tiene que romper eso pues, pero cuesta, porque al final uno recibe sus motivacionales pues, pero inyectarle eso al cerebro son otros 5 pesos. Sí, como dice usted, bueno, yo tengo que ver, así ver la lectura, eso me va ayudando. Pero muchas veces, ahí está la lectura, pero en los momentos claves es cuando ya tengo a la persona enfrente, hermano. Ajá, y ahí, ¿qué lectura? Porque no me recuerdo ni de la lectura. Si lo que me sale son solo... exactamente. ¿Sí? Es como de poderlo trabajar mucho como seres humanos, ¿no? Cada quien tiene su temperamento. Sí. ¿Sí? Sí. Pero es parte de lo que vienen a decirnos los espíritus, cuando hay una presentación, cuando hay una manifestación. Sí, lo importante es accionar, ¿va? Ajá, eso. Y pues, lo que platicábamos, que tú te estás dando cuenta cómo eres tú. Otra cosa sería no darte cuenta y simplemente seguir siendo la misma persona. Pero tú quieres ya tener un cambio y ya te estás dando cuenta de tus errores. Entonces te vas esforzando y cabalmente, como bien se dice, poquito a poquito se va avanzando. Y llega un momento dado en que te transformas a tal punto que ya las demás personas se sorprenden de tu cambio. Que tú no te has dado cuenta, pero simplemente te sientes más cómodo, más tranquila. Sí, es cierto. Sí, gracias. ¿Te cierro la puerta? No. Ok. Sentía mucho calor para estar trabajando. Sí, yo también tenía bastante calor. Vamos a continuar con la lectura. Vamos en la página 122 de este libro que se llama Volví, Comunicaciones por el Espíritu de Jacobo, dictado al medium Francisco Cándido Javier. Dice en el subtítulo, en la labor de adoctrinamiento. No tuve tiempo para contestar a su sabia respuesta. Schutel vino a buscarnos para tomar parte en las labores de evangelización. Los trabajos de socorro a los desencarnados endurecidos se habían iniciado con la oración del orientador de la reunión. Naturalmente, podrían ser instruidos en nuestra esfera de lucha, afirmó Guillón, comprensivo, pero los beneficios obtenidos por la colaboración alcanzarían particularmente a los amigos encarnados, aumentando no solamente su conocimiento y su experiencia, sino también anulando sus lamentables impulsos hacia el mal. Que aquellos infortunados que se hallaban allí en presencia nuestra
eran espíritus perseguidores y sombríos, no cabía duda alguna. No podían ver los bienhechores que acudían allí para mejorar sus condiciones, pero actuaban constreñidos por las fuerzas magnéticas que de ellos emanaban, oyendo, no obstante, sus instrucciones y advertencias edificantes a través de aquellos mismos aprendices de las aulas de Sydney. Observé entonces con dolor la diferencia que existe entre mi espíritu y los de los benditos compañeros que me habían llevado, mientras ninguno de ellos era visible a aquellos hermanos ignorantes y perturbados, a pesar de las irradiaciones brillantes que revestían su personalidad. Notaban mi presencia entre los espíritus ayudantes e intermediarios pertenecientes a los cursos preparatorios de espiritualidad superior. Una entidad me reconoció y gritó: aquel que está allí no es Jacobo. Mirándome de arriba abajo, acentuó: ¿qué de su luz? Sintiendo la opacidad de mi organización espiritual y avergonzado con el incidente, me recogí en el silencio y en la inacción, recelando intervenir en las labores de aquella noche, en el desarrollo de las cuales no sobraba tiempo para cualquier indagación ociosa de mi parte. Terminada la tarea, expuse mi caso a Guillón, quien, golpeando mis hombros fraternalmente, exclamó sin humillarme: no se atormente, querido mío, medite, ore, y en el momento oportuno recibirá las aclaraciones necesarias. No tenga duda de que obtendrá su luz. Semejantes palabras de reconfortamiento no consiguieron disminuir la profunda tristeza que dominaba mi corazón. Esto es del subtítulo "El labor de adoctrinamiento". Cuando estábamos comentando con respecto al grado evolutivo de cada uno, ahí donde nosotros nos damos cuenta, esa luz que transmiten nuestros hermanos, es como cuando nosotros percibimos a las personas que son muy reservadas, son muy cautas, son muy atentas, que incluso no hablan mucho, pero su sola presencia causa un bienestar al estar nosotros, independientemente qué doctrina profesen o qué religión profesen, pero su paz nos contagia y nos armoniza. Entonces aquí también nos están comentando cómo en determinado momento también en el plano espiritual hay hermanos, obviamente, que son de mucha luz, pero al mismo tiempo nos están instruyendo y nos están incentivando para que nosotros salgamos de esa como falta de comprensión, para que nos sigamos instruyendo. Y por eso también nos indican que es importante que podamos estudiar al mismo tiempo, como decía Nati, que cuando nosotros estamos estudiando nos estamos autodescubriendo, nos estamos auto encontrando en diferentes aspectos, porque ya nos damos cuenta que este personaje que yo estoy leyendo en esta lectura, en este libro, soy yo. Ay, qué feo me veo, qué mal me veo, qué desagradable, y entonces así soy yo. Pero lo que mencionaba Walter, y me pareció muy interesante, porque a veces uno tiene en su cabecita que piensa que si uno va a decir esto y que va a molestar al otro, entonces mejor no digo nada para evitar problemas. Pero también callar no es lo conveniente, porque callar en determinado momento va a crear malas interpretaciones. Entonces mejor decir las cosas de la mejor manera y poder platicar, ¿verdad? Por favor. Pero yo considero que en algunos casos puede ser así. En mi caso no se puede. ¿Cómo no? Porque en mi caso, o sea, Okay. yo diría, encuentro un libro que me dice, ok, sucede, o sea, vamos a cortar el libro ahí, me va a decir usted, tiene que buscar la paz y tiene que ir a hablar con su enemigo, Sí, tiene que ir con su enemigo, y hasta la Biblia lo dice, sí. La Biblia te lo dice, deja cualquier cosa y ve contra el enemigo. Sí. Pero yo considero que no aplica en todos los casos. No, claro. Porque... Va variando acorde al caso. Sí, porque en mi caso, yo me he puesto a pensar qué pasaría en mi caso. A mí me llevan al bote. O sea, en mi caso a mí me llevarían a la cárcel, ¿o no es cierto? Sí. Porque una situación... Por la orden de restricción. Sí, una orden de restricción. Entonces, buscar cualquier otro medio y digo, ojalá y si se pudiera, porque le dan vueltas y vueltas y vueltas, como que es el niño con el triciclo y dándole vueltas a la manzana, y dándole. Dios mío, ¿y por dónde le puedo dar?
No. Lo que dice Norma, te dicen, hoy solo tienes que escuchar. O sea, lo mismo, te toca aceptar, te toca pasar por esto. Porque ya el desenlace que no es tuyo, así, claramente los espíritus de alguna manera te dejan un mensaje y ya no es un desenlace tuyo. Karen lo dijo, ya no es parte de tuyo, sino que ya es entre ellos. Entonces uno se queda, digo yo, bueno, no cabe duda que yo le di a mi mamá lo que le tenía que dar en su momento. Y yo no miro ya como enemigo aquel, al principio lo veía como mi enemigo, ¿verdad? El por qué, y que esto y lo otro, por qué el enojo y la ira, y como dice Nati, o sea, uno creo que, pero hoy ya lo veo diferente, solo el tiempo da eso, pero es complicado porque no quisiera, yo sí tengo un corazón para llegar y decirle qué pasó, yo tengo la cara para decir qué pasó, porque te dejaste manipular de esta manera. Yo sí tengo las ganas de ir a un juzgado y decir, bueno, voy a hacer una contrademanda, ¿verdad? Pero no, dejé que las cosas pasaran, porque obviamente yo sé que inicialmente yo puse un límite radical. Yo lo sé, yo puse un límite muy radical, pero es que no podía ya dejar pasar tanta cosa. Entonces definitivamente se da cuenta uno, o sea, de la magnitud del pensamiento de un ser humano. Es como que si ustedes dos se pelearan, ustedes viven aquí, pero va a venir Valito y va a decir, no, mejor tú con tu parte y yo con mi parte, y echamos un muro aquí en medio. O sea, ¿cómo vivirías? Desde mi punto de vista sería una mala idea. Exactamente, porque en la lógica natural del ser humano, por más que haya conflicto, o que pues, seamos un matrimonio, que yo diría, mire, bueno, fíjense que no podemos vivir igual, mejor me va a cambiar de cuarto. O sea, eso también viene siendo una ilógica, porque estamos en una convivencia. O decirle, mire, o Walter me diría, ¿sabe qué? Le voy a echar un muro aquí. O sea, ¿a quién estamos dañando realmente? A mí no me hicieron daño. Obviamente, emocionalmente me rompieron el corazón. Pero ellos están haciendo un daño gigantesco, ellos. Solo el hecho de poner un muro es un daño gravísimo a las leyes karmáticas. Porque el día de mañana, ¿para qué se te da la inteligencia? ¿Por qué la inteligencia se está usando para mal? ¿Por qué estás estudiaste para algo muy bueno? Es como que tú que sos arquitecto llegues y digas, sí, pues fíjese que esta casa solo va a llevar hierro comercial. O sea, es ilógico porque tú sabes que hay vidas adentro y en algún movimiento... Hay que soporte el piso. Obviamente. Entonces, la inteligencia es para que la pongas al servicio del otro. Entonces, para mí, pues, ya ahorita ya no es tan difícil asimilarlo, como decís tú, pues, cómo nos puede ir con los que nos relacionamos y todo. Pero hay que ver que con el primero que nos relacionamos es con nosotros mismos, ¿no? Que ahí está lo jodido. Perdón, la expresión, está lo fregado. Porque ¿cómo me llevo yo con mi relación conmigo mismo? ¿Verdad? Pobrecito, pero vamos a eso que, no, es que aplica ahí, que ahí en mi caso no aplica lo que usted dice el esquema, cambiarlo, no puedo cambiar el esquema tan fuerte que... Hay una situación y esas son estructuras, la estructura que yo traigo desde mi niñez, ¿sí? La estructura de cómo nuestros padres nos criaron. ¿Sí? Hay una estructura familiar. Gracias. En el que yo no puedo cambiar esa estructura, porque una estructura es como un parámetro en lo que yo fui criado, ¿sí? Y eso de una u otra forma, cuando tú te quieres salir del esquema, usted no es normal, ¿sí? Usted no es normal, porque usted se salió de ese esquema en el que usted dice, yo mejor me aparto porque no quiero estar en problemas con ese tipo de personas, ¿sí? No, todos lo ven mal. No, Nati, esta se alejó. ¿Por qué se alejó? Porque no quería seguir viviendo esa toxicidad dentro de su familia. Un ejemplo. ¿Sí? Pero ¿será que todos lo entienden? No, ustedes ya saben. Yo tiro la primera energía y usted ya sabe que eso es energía. Sí, usted tira la primera energía, eso es un bombazo, revienta.
Pero luego después lo que a nosotros se nos olvida es cómo viene de regreso. ¿Sí? ¿Qué hace el mar? El mar no de una sola vez sale y salta la ola. ¿Qué hace el mar? El mar se va y de repente viene toda esa onda energética y ve, pasa desplayando todo lo que viene de encuentro, pues. Y eso uno no lo ve, ¿sí? No ve la energía. Nadie vio la energía que yo le tiré a Balito con mi negatividad, pero esa energía se me va a regresar. Ahora, uno dice, ojalá que se le regrese mañana. No, si es que no es a cuando yo quiera, es en el transcurso del tiempo. Por eso dice uno, deja que el tiempo. Ahora, uno dice, deja el tiempo, pero también, ¿qué estoy haciendo yo para hacer mis mejoras? Yo como Walter Velázquez, yo, ¿sí? Puede ser que yo vaya, o yo le diga, mire, discúlpeme, un ejemplo, ¿sí? Ya no está en mí, va a estar en usted. Y usted dice, sí, bueno, no te preocupes. Vos intentemos ver si podemos levantar esta relación. ¿Sí? Para que algo funcione, ya saben que es de dos, no solo es de uno, pues. Pero todo depende de cómo uno también quiera hacer esos cambios, pues, dentro de lo que dice la lectura. ¿Sí? Esos estrados, esos espíritus que están necesitados de escuchar orientación. Imagínense que todavía seguimos necesitados al otro lado de seguir buscando orientación. ¿Cómo nos vamos entonces? Aquel que quiere pensar en el tema de aquellos que se tiran del puente y está con aquella necesidad de que no, es que yo voy a ver cuántos llegan a mi velorio, es que yo quiero saber si de verdad me querían mis amigos. Ahí se va a estar. Sí, lo más difícil es el otro lado. Uno les dice, muchacho, el otro lado es difícil, no es fácil. ¿Sí? Las lloradas que vas a pegar y las angustias que vas a tener pensando de que aquí vas a estar más tranquilo, eso es lo que la gente desconoce, ¿verdad? Y es natural porque eso no nos los han enseñado, pues. Estos son este tipo de estudios que nos está diciendo cómo es el otro lado, ¿sí? Que no te estás llevando nada. La ley del más mínimo esfuerzo, pues. No me quiero esforzar, ¿qué puedo esperar? ¿Sí? Usted sabe que tiene un examen. Ay, no. Dios mío, ayúdame. ¿Y cómo si no leí nada? No estudié. Ajá. De verdad no leí nada. Y ajá, y uno viendo al techo. Salvo aquel que tiene la capacidad de que solo con una leidita ya se le quedó todo. Pero así como uno que no le aburre. ¿Qué? ¿Ibas a comentar, Normita? Sí. Fíjense que yo, cuando empecé a estudiar para ser terapeuta de ONSAI es una terapia experimental. Y nos decían, hable la silla vacía. Yo al principio sí decía que es simpático, ¿no? Pero usted a la silla vacía, imagínese que es, por decirles, su papá. Y dígale de todo hasta de que se va a morir. A la silla vacía. Usted llegaba a la silla vacía. Y le decía de todo, depende de quién estábamos hablando, porque eran terapias dirigidas. No era así como que dígale lo que se le pegue la gana a cualquiera. Pero entraba una paz. Porque el problema que tiene el ser humano es que yo me peleo con Walter, ¿sí? Quisiera decirle de todo a Walter, pero si yo le digo algo a Walter que sea de mi ira, va a pegar con su ira congelada. Y entonces si yo le digo, Walter, es que usted es un huevón, Walter me va a contestar, ¿y usted qué se cree? Ah, usted también es huevón. Entonces lo que va a hacer aquí es que vamos a hacer una efervescencia de energía. Pero si yo agarro una silla vacía, mi energía negativa va a salir y ya voy a poder cambiar el pensamiento. Eso me llamaba la atención. Yo sé que bonita terapia, pero cuando yo empecé a estudiar el área de espiritismo, entendí, no siempre me voy a parar enfrente de la persona a decirle que me perdone o que lo perdono, porque vamos a hacer choques de personalidades. Pero para eso me va a servir la famosa silla vacía. Y escríbalo, y rómpalo, o quémelo, pero sáquenlo. Y llega la paz. Porque no hay un caso que podamos decir, a mí no me va a funcionar. No,
Lo que tengo que buscar es qué método es el que yo tengo que hacer. Porque pararse enfrente de una persona con quien yo tengo choques no es fácil. O dos personas de carácter fuerte, no sé si lo han visto. Yo tengo a mi hermano es de carácter fuerte, ¿sí? Y a mí me da risa porque, por ejemplo, yo le quiero pedir que deje el dinero del agua salvavidas porque él pone la mitad, yo pongo la mitad. Y tengo que decírselo yo, porque si yo le digo a mis hermanas, mira, ¿sabes hacer por favor? Decirle a uno que, no, le digo, porque tiene miedo. Porque mi hermano grita. Y yo, si me pongo enfrente de él, le digo, mira, vos a mí no me gritas, es tanto el agua. Saca la billetera y me lo da. Pero yo llegué a hacer la silla vacía porque tenía que sanar esa relación. Pero la liberación de energía es para mí. Yo no sé si mi hermano, al hacer ese ejercicio, él se liberará de esa energía. Lo que yo logré, por ejemplo, con él específicamente, es que tuviéramos una mejor relación. Porque a veces uno no le dice a los seres que quiere lo que estoy sintiendo, porque lo que me da es miedo, como tú dijiste. A mí me da miedo decirle a alguien, mira vos, sos huevón, porque la otra persona me va a brincar. Sí. Y me va a brincar porque tiene un concepto diferente de sí mismo. Ahorita yo estaba trabajando un defecto de carácter con una paciente y le dije, agarremos un ejemplo, la pereza. Empiezo a hablarle de la pereza y me empiezo a matar de la risa y me dice, ¿de qué te reís? Pues yo no le he trabajado, le dije, y tengo pereza. Yo sí soy de las que, esto lo arreglo mañana. Mañana voy a lavar la ropa. Mañana voy a arreglar aquí. Puta, yo soy futurista. Y todo el mundo le digo, no, solo por hoy, se suena. Y le digo, fíjate que vamos a empezar juntas a trabajar. Y empezamos, y la verdad es que ella me dijo, Norma, esto es difícil, por supuesto, cambiar un hábito que yo creo que no está mal, es muy difícil, porque el ser humano dice, pero si a mí no me ocasiona problemas dejar el montón de ropa ahí para doblarlo mañana. Pero ¿y cómo puta sé yo que voy a llegar mañana? ¿Quién chingados le dijo a la Normita, mira, vos vas a llegar mañana? Si yo solo vivo por hoy, yo tengo que doblar la ropa. ¿Cuándo tengo que ir a trabajar? El lunes. No, hombre. Yo dije que esta semana iba a ser mi semana de vacaciones. Puta, tengo pacientes todos los días. Y yo dije, no se puede. No se, y encima se muere mi tía, no se puede. ¿Qué vacaciones? Pero ¿y por qué vacaciones? Si yo tengo vida, y la vida hay que vivirla. Yo tengo que trabajar, yo me tengo que esforzar. ¿Sabes? Porque si yo no lo hago vivo en mí, ¿cómo puedo predicar? ¿Cómo le digo a otro, mira vos tenés que esforzarte y tenés que trabajar? Si yo, espérense, lo voy a hacer el lunes. Es que fíjense que hoy es 27 de diciembre. No, el día no importa. Importa es la acción. Entonces, yo sí sé que yo puedo pedir perdón o perdonar sin pararme enfrente de la persona. Y de orden espiritual la energía llega. Y ya lo capté. Ya me di cuenta que si yo tengo un conflicto con Juanico de los Palotes, que vive allá en San José Pinula, pero yo desde aquí le digo perdóname por todo lo que te he hecho, la energía llega. Y de repente nos estamos hablando. Como alguien me dijo ahorita, los milagros no existen. No, le dije, los milagros no existen. ¿Me puedes explicar cómo respiras? Me volteé a ver. Es el aire, me decía. Pero tú sí sabes cómo funciona el aire en tu cuerpo. Pues yo. Y le dije, o sea, la ignorancia te llegó, mano. Y nadie puede hacer el aire que respiramos. Porque los oxígenos es un aire que está concentrado y se acaba, y se acaba. Pero el aire que respiras, donde tú puedes hacer, ese solo Dios te lo da. Y no me lo pueden explicar. Todo el mundo puede inventar cosas, pero no lo podemos explicar. ¿Cómo hacen para latir el corazón?
mientras estamos vivos, esa mierda está funcionando. Así que no lo puedes explicar. Somos un milagro, pero no lo queremos ver. Porque nosotros nos encargamos como humanos de observar solo lo malo. Puta, no tengo el carro del año. Este año no viajé. A la gran puta. No tengo el dineral en la cuenta, hombre. Tengo que seguir trabajando. ¡Ah, qué desgracia! ¿No? Que hay calor y dijeron que iba a haber frío. ¿Ah? Que no debo comer muchas cosas dulces por la... Entonces, si empiezo a ver lo malo, qué vida más desgraciada la que tengo. Y solo tengo el día de hoy para disfrutar. Estoy jodido. Tengo que cambiarle la forma de pensar. Porque mi forma de pensar es la que me va a llevar a mí a vivir bien. Ahora, si yo tengo la idea de que vivir bien es tener unos 5 millones de dólares, voy a vivir frustrada hasta que me muera. Porque estoy equivocada. Tengo que aprender a darme el permiso de decir, no necesito 5 millones de dólares. Claro que si me vienen no voy a decir que no, pero no es eso lo que hace la personalidad de Norma, sino cómo pasé el día de hoy, y pasé bien, porque eso sí va a determinar cómo es Norma. Ya me extendí. Creo que no se debe hacer eso, ¿verdad? No, es que nos ayuda mucho, por ejemplo, los comentarios que se hacen para poder analizar y tener un panorama, porque cabalmente lo que mencionaba Susita, no es que no puedo hacer eso, sí, pero hay otras maneras en donde no se puede frente a frente, pero pedirle al Padre y ya no tener esa serie de pensamientos negativos para con las otras personas. Y llega un momento en que cuando me gustó lo que decía Mamita, que uno encuentra a la otra persona y no hay problema. O sea, no es solo nos vemos y ahí. O sea, ni siquiera se recordaron en ese momento que hubo tal vez un malentendido fuerte, quizás. Pero lo importante es qué es lo que cada uno vamos a sembrar. Lo indispensable, no cómo va a actuar aquella persona, cómo va a ser aquella persona, no, qué es lo que nosotros estamos sembrando en la existencia para en su futuro, en su momento, vamos a tener una cosecha, ya sea de bienestar o de desgracia, o de desarmonía, o de desequilibrio. Vamos a pasar a la siguiente fase. Porque la primera fase es la lectura de un libro espírita. Y la segunda fase es comunicación mediúmica, en donde nuestros hermanos nos dan alguna orientación, nos dan un apoyo. Y en otras ocasiones también se les brinda apoyo a los hermanos que están en sufrimiento para poder dar... sí, se pueden apagar los teléfonos celulares para que... cuando nosotros estamos en comunicación con el plano superior, es impresionante, pero como tenemos que tener una sintonía la mayor concentración posible, el pitito o incluso a veces el sonido el secundero del reloj es tan impresionante. Poner uno digital. Ajá. Entonces es indispensable la importancia de poder... ¿Confirmas que quieres apagar este dispositivo? Sí. No está bien. Ya. Vamos a hacer lo mismo que tú, apagar. Ahí estamos. Entonces, ¿por qué mencionamos esto?